Bien, Romanos capítulo 8, versículos del 35 al 39. Iniciamos la enseñanza anterior, la eternidad o la eterna seguridad del creyente, y esta es la segunda parte. Hoy terminamos el capítulo 8 de Romanos. Por tanto, vamos a leer la segunda parte de esta porción que iniciamos en el versículo 31. Y leo del 35 al 39. Dice así la palabra del Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué gran porción, hermanos. Qué bendición solo leer esta porción bíblica. Dijo Leonard Ravenhill lo siguiente, cito, el milagro más grande que Dios puede hacer es tomar a un hombre impuro de un mundo profano y hacerlo santo, y luego colocarlo de nuevo en ese mundo profano y preservarlo. Fin de la cita. Y preservarlo. A pesar de tantas situaciones, de tantas circunstancias que el creyente pueda vivir en su vida cristiana de fe. ¿Y por qué hago énfasis en el último verbo de lo que dijo este hombre de Dios? Preservarlo. Porque eso es lo que hemos visto en este maravilloso capítulo 8 de Romanos. En su propósito eterno de Dios, Dios nos conoció de antemano, nos predestinó, nos justificó o nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Todo el proceso en la mente de Dios está terminado, está consumado. Por lo tanto, Dios asegura, Dios garantiza a todos aquellos que han sido antes conocidos, predestinados, etcétera, etcétera, que Dios va a terminar lo que comenzó en su obra salvífica, sin lugar a ninguna duda. Y esto es tan cierto que el apóstol Pablo usó en toda esta porción bíblica interrogantes, preguntas retóricas, que deben ser respondidas de manera lógica, de manera obvia por todo creyente, y al mismo tiempo le permite al creyente reflexionar respecto de lo que Dios ha hecho a nuestro favor. ¿Cuáles son esas 6 interrogantes que 5 de ellas ya hemos analizado? Recordémoslo. En primer lugar, versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Esa interrogante ya fue respondida, no voy a ocupar tiempo en aquello. Segunda pregunta, mismo verso 31, ¿quién contra nosotros? Porque si Dios es por nosotros, si Dios está a nuestro favor, si Dios está de nuestro lado, ¿quién entonces contra nuestra? En tercer lugar, versículo 32, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas que necesitamos en la vida de fe para llevar a cabo ese propósito eterno de Dios? Claro que nos dará todas las cosas. Si nos dio a su Hijo, que es lo más grande, ¿no nos dará lo menor? Respondido también. Cuarta pregunta, verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién se puede atrever a acusarme a mí, justificado,
¿Quién se puede atrever en este mundo, en el universo, los seres angelicales, a acusarte a ti cuando el mayor juez del universo te ha declarado justo? ¿Quién te puede acusar? A ver, nadie, porque Él te ha justificado. Quinta pregunta, ¿quién es el que condenará? Versículo 34. Seguimos la misma lógica, nadie te puede condenar. Tu condenación la llevó Cristo en la cruz, por eso en el Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y nos queda la última por responder, y esa la vamos a responder hoy día. Y vaya de qué manera la respondió el apóstol Pablo. ¿Cuál es la última pregunta que vamos a responder? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Miren, con todo lo que ya hemos analizado, es como que está de más responderla, ¿verdad? Pero aún el apóstol Pablo toma tiempo y nos explica esta tremenda respuesta que Pablo da. Por tanto, vamos a comenzar a responderla, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? El verbo separará aquí, jorizo en el griego, significa alejará, apartará. Es un verbo, futuro, activo, indicativo. Podríamos leerlo quién o qué, porque no olvidemos que ese pronombre quién en el griego también se puede traducir por qué. Por lo tanto, podríamos leer quién o qué nos podrá alejar, qué o quién nos podrá remover, quién nos alejará, quién nos apartará de ese amor de Cristo. Esa es la interrogante sexta aquí que Pablo comienza a responder. Y lo que hace Pablo a continuación es una lista de cosas o circunstancias que alguien podría argumentar como potencial separación del creyente del amor de Cristo. Son circunstancias extremas. Va de menor a mayor, como lo vamos a comprobar a continuación. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y comienza la lista. Circunstancias que probablemente tú alguna de ellas has vivido, estás viviendo o vivirás el día de mañana. Pero nadie se escapa de estas cosas. Porque lamentablemente, ustedes saben, el día de hoy en algunos círculos religiosos evangélicos se predica un evangelio de fama, de salud, de dinero, qué sé yo, un montón de cosas que no tienen nada que ver con el evangelio bíblico. Número 1, tribulación. La tribulación, pastor, ¿me podrá separar del amor de Dios o de Cristo? La palabra tribulación aquí, tilipsis en el griego, aflicción, se refiere a un sufrimiento. Y esta palabra principalmente se refiere a una fuerte presión externa. Es decir, son circunstancias fuera de ti que tienen el potencial de presionarte, tienen el potencial de angustiarte, tienen el potencial de atribularte, para usar el mismo verbo, tienen el potencial de afligirte. Segunda palabra, segunda circunstancia, angustia, tribulación o angustia. La palabra angustia literalmente significa estrecho y se refiere a una opresión que impide el movimiento. Eso es interesante. Y esto, hermanos, es una experiencia interna. Esto está relacionado. Muchas veces cuando vivimos una situación externa a nosotros, fuerte, una presión grande, ¿qué comienza a suceder? Eso nos desordena interiormente, nos confunde interiormente, ¿no es así? Es obvio eso. Tengo un hijo gravemente enfermo, ¿acaso eso no te aflige interiormente? Claro que sí. Y curiosamente, esto te vuelve indefenso.
en tus propias fuerzas. Entonces ahí Pablo comienza a enumerar, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Una aflicción? ¿Una presión externa fuerte? ¿Una opresión interior? ¿Algo interno? Tercera palabra, tercera circunstancia, persecución. Esto se refiere al maltrato por causa de la fe. Persecución, un maltrato, un seguimiento pecaminoso en contra de tu vida por causa de tu fe. ¿Eso me podrá separar del amor de Cristo? Pablo, una y otra cosa, diferentes circunstancias, diferentes eventos que todo creyente tiene que vivir. En cuarto lugar, hambre. Esto muchas veces es efecto de lo anterior. Esto parece un poco incomprensible a nuestra mente porque nosotros, por la gracia de Dios, no vivimos este tipo de cosas, hermanos. Pero en el siglo en el que vivimos, hay creyentes que son perseguidos de una manera real y que son despojados de sus bienes y que son apaleados, que son torturados y finalmente mueren. Muchos de ellos no tienen qué comer. Pero eso, ¿será un potencial para apartarlos del amor de Dios para ellos? No. Un rotundo no. Una grave escasez de alimentos o falta de alimento. En quinto lugar, desnudez. Tan así, pastor, hay creyentes que han llegado a sufrir la desnudez absoluta, la carencia de ropa, la escasez de vestimenta, alguien totalmente desprotegido por causa de su fe. Sí, un rotundo sí. Pero pastor, yo tengo mi closet lleno de ropa. Esa es la gracia que todavía hoy día no logras entender, hermano, y que no te lleva a ser tan agradecido del Señor. Que muchas veces miserablemente servimos al Señor. Ni siquiera vienen a la iglesia algunos. Qué terrible, hermanos. Hay creyentes, Pablo está hablando de situaciones reales. Eso lo van a vivir. Pablo no está poniendo en duda que se va a vivir esto. Lo que Pablo pone en duda y que va a responder es que estas cosas no nos van a separar del amor de Dios, pero las vamos a vivir. En sexto lugar, peligro. Peligro. Un constante riesgo que puede costarte la vida. Y en séptimo lugar, espada, es decir, muerte final. Martirizados. Muerte por ejecución. Repito las circunstancias que puede vivir un creyente ante la pregunta de Pablo: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. 7 cosas que pueden ser representativas de otras situaciones. El punto es, estas cosas nos pueden separar del amor que Dios me tiene a mí y del amor que Dios te tiene a ti. No. La pregunta para ustedes es, ¿quién vivió todas estas cosas? El mismo que está escribiendo la carta, Pablo. Una de las bendiciones que el apóstol Pablo tiene es que Pablo habla con propiedad, no con pura teoría. Pablo habla desde la experiencia, no pura boca, sino que Pablo lo respalda con todo lo que él vivió. Recordémoslo, hermanos, 2 Corintios capítulo 11. Porque vaya que toma sentido el hecho de que el mismo que escribe esto es el mismo que tiene que vivir estas situaciones complejas de la vida. Toma otra connotación el mensaje, ¿no? Obviamente. 2 Corintios 11, 24 al 28. Dice así:
De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros. Aquí está la palabra que se repite en Romanos capítulo 8. Sigamos leyendo. Peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en, ¿qué dice ahora? Hambre. Lo mismo que señala en Romanos 8:35. Hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Curiosamente, lo mismo que señala en Romanos 8:35, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Capítulo 12, verso 10. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones. Misma palabra que utiliza en Romanos 8, en angustias. Misma palabra que utiliza en Romanos 8, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo fue la ilustración viviente de todo lo que él está señalando en Romanos 8:35. Pero hermanos, ahora acompáñenme a Hebreos capítulo 11. ¿Por qué Hebreos 11? Porque no solo Pablo vivió estas cosas. ¿Qué dice en Hebreos 11, donde se señalan todos los hombres y mujeres de fe? Dice Hebreos 11:36 al 38, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, que es lo que señala Pablo en Romanos 8:35. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Ninguno de estos hombres y mujeres de fe que señala Hebreos 11, ninguno de ellos experimentó la separación del amor que Dios tenía hacia ellos, independientemente de las fuertes circunstancias que vivieron en la vida. Ninguno experimentó la separación del amor de Dios. Y es lo que Pablo está explicando. Pastor, alguien me podría decir, pero yo cuando vivo estas cosas, parece que siento que me aparto del amor de Dios. Es que ese es el problema de nuestros sentimientos. Ese es el problema con lo que nosotros sentimos. El hecho que tú sientas algo no significa que sea verdad. Tú sientes que cuando pasas por angustias o presiones fuertes, pareciera ser que Dios está lejano, ¿verdad? A todos nos sucede eso. Pero ese es nuestro problema. Eso tiene que ver con mis sentimientos, no tiene que ver con la verdad de Dios, porque Él me dice a Adiel, yo nunca voy a apartar mi amor por ti, independientemente de lo que vivas. Por eso es que es importante aferrarnos a la verdad de Dios y no a nuestras emociones, por muy válidas que sean. El creyente debe aprender a aferrarse a la verdad inmutable de la palabra de Dios, porque tus emociones y sentimientos van a fluctuar siempre, como lo has experimentado en las cosas que has tenido que vivir en tu vida de fe. Entonces todas estas cosas no nos separan.
¿Qué estudiamos en el versículo 28? Todas estas cosas que principalmente son sufrimientos, ¿para qué las usa Dios? Para un beneficio. El Señor está esculpiendo la imagen de su Hijo en mi vida. El Señor está formando el carácter de Cristo en tu vida. A través de todas estas tragedias, entre comillas, podríamos decir, desde la óptica humana, ¿verdad? Pero Dios las usa para formar en nosotros el propósito de la predestinación, que es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, como ya lo hemos enseñado. Y debes entender que aunque sufras, sigue siendo una expresión del amor de Dios hacia tu vida. Bendito sufrimiento. Bendita angustia, bendita hambre, bendita espada, bendita desnudez. Porque insisto, aunque desde la perspectiva humana son cosas trágicas para el hombre, para un creyente, en su confianza en el Señor, Dios la está usando como herramienta de conformación a la santidad de su Hijo Jesucristo. Regresamos a Romanos 8. Versículo 36. Lo que hace Pablo a continuación es apelar a un texto del Antiguo Testamento. Él dice, como está escrito, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pablo apela a un escrito del libro de los Salmos 44:22. Y las palabras que prevalecen en ese salmo es muerte y matanza. Qué trágico, ¿no? ¿Qué es lo que en definitiva quiere decir Pablo? Los sufrimientos señalados, hermanos, inclusive la muerte misma, no deben ser ninguna sorpresa para los creyentes. Los creyentes del Antiguo Testamento también sufrieron estas cosas. Y por eso se escribió ese Salmo 44. Los judíos, muchas veces el pueblo de Dios, fueron perseguidos por enemigos. Muchas veces fueron puestos en peligros. Entonces, hermanos, esto no debe ser una sorpresa para los creyentes. ¿Sabes lo que debería ser una sorpresa para ti? Que no te pase nada. ¿Entiendes el punto? Hay creyentes que asocian, pastor, a mí nunca me pasa nada, nunca estoy mal con nadie. Entonces asocian eso, estoy muy bien delante de Dios. La Biblia dice todo lo contrario. Si estás bien con Dios, tendrás problema, angustia, sufrimiento, persecución. No estarás bien con todo el mundo. Van a haber personas que te van a querer matar, tal cual, por tu fe. Van a querer estrangularte por tu fe. Te van a envidiar, te van a perseguir, inclusive de tu propia familia, entiéndelo. Y cuando a los creyentes se nos enseña de esta forma, el creyente no lo sorprende nada, porque ya se le anticipó a través de la Escritura lo que tendrá que vivir. Juan Calvino dice esto: no es algo nuevo para el Señor el permitir que sus santos sean injustamente expuestos a la crueldad de los impíos. No es nada nuevo. De hecho, mira cómo son las cosas. Mira cómo es la verdad bíblica. La carta a los romanos se escribió aproximadamente en el año 57. Pablo le está diciendo estas cosas a estos hermanos que pocos años después serían comenzados a ser echados al Coliseo romano, mordidos y comidos por las fieras, torturados, quemados en las plazas públicas.
Y cuando estos creyentes se vieron expuestos a eso, indudablemente recordaron, Pablo, inspirado, movido por el Espíritu Santo, años atrás, ¿recuerdas lo que nos dijo? Angustia, persecución, espada, hambre, desnudez. Pero sepámoslo, todos nosotros los creyentes, tomémonos de las manos. Porque Dios nos sigue amando. Y aunque venga un león y nos coma, esa expresión de su amor, aunque no lo entendamos, seremos comidos por las fieras. Pero en 30 segundos, aunque seamos nuestros huesos partidos, estaremos en la presencia gloriosa, inefable de nuestro Señor. Porque nada nos puede separar de su amor. El mismo apóstol Pablo, en el año 67 aproximadamente, 10 años después de escribirle esto a los hermanos en Roma, él es decapitado. ¿Me explico? Y él en ese momento, indudablemente, dijo en su interior o pensó, Señor, aunque me corten la cabeza, nada me puede separar de tu amor por mí. Esa es la salvación gloriosa que Dios nos ha regalado. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La palabra antes se escribe allá en el griego, o alá se pronuncia, es una conjunción que se puede también leer pero o aún, es decir, pero o aún en todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas que Pablo acaba de señalar anteriormente: angustia, persecución, hambre, desnudez. En todas esas cosas, ¿qué dice Pablo? Somos más que vencedores. Una aclaración. Ahí están algunos hermanos, algunas hermanas. Yo, pastor, soy un victorioso, soy un vencedor, tengo un campeón dentro de mí, declaro la victoria que es mía, decreto vencer al diablo y sus demonios y todas esas barbaridades que se dicen. Te leo de nuevo el texto para que nunca se te olvide. En todas estas cosas somos más que vencedores. Nunca se te olvide la segunda parte del texto. ¿Qué dice? No eres tú, ¿te das cuenta? No es que hay un campeón dentro de ti y esas cosas que se dicen. La victoria es por medio de aquel que nos amó. Tú no eres un campeón de nada. Si eres un campeón de tu pecado. Ahí sí, te puedo aceptar que eres un campeón. El número 1 de maldad, eso te puedo aceptar. Pero no me vengas con eso de que hay algo bueno en ti y esas cosas que se dicen. Somos miserables pecadores que, como cantábamos antes del mensaje, solo por gracia hemos sido perdonados, salvados, justificados. Más que vencedores. Uper. Nikomen. ¿Conoce la marca Nike? Nike significa victoria, viene del griego victoria. Una super victoria en él. Y esto, repito, no es porque hay un campeón en ti, ni porque hay un Moisés en ti, ni porque hay un David en ti, ni porque hay un Josué en ti, nada de eso. Somos más que vencedores porque el Espíritu de Jesucristo
infunde, comunica, transmite su poder glorioso. Y en Él somos está en plural o en singular. Somos como cuerpo de Cristo más que vencedores, super vencedores en esa cruz, en ese sacrificio, por Él, para Él y por medio de Él, porque a Él es la gloria siempre. Por eso vamos a terminar el final de nuestra carrera cristiana en victoria. ¿Por qué? Porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y este somos es el mismo grupo que ha venido hablando desde antes. A los que antes conoció son los mismos más que vencedores del 37. A los que predestinó son los mismos más que vencedores del 37. Y los que justificó son los mismos del 37. Y los que llamó son los mismos del 37. Y los que glorificó son los mismos más que vencedores. Hay una conexión aquí estrecha. Se trata de los creyentes, verdaderos, genuinos. No seremos librados de las aflicciones, pero sí seremos librados de la separación del amor de Cristo, porque Él nos ha regalado una fe sobrenatural que vence. Hermano, la fe que tú tienes no es tuya, te la regaló Dios. Y es una fe sobrenatural, una fe que te permite caminar sobre la tempestad. Mira, vamos a 1 de Juan capítulo 5. 1 de Juan 5. Entonces, en su amor, Dios nos ha regalado esa fe sobrenatural que vence. 1 de Juan 5, 4 y 5 dice así: porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, ¿qué dice? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Pero esa fe que te fue regalada y esa fe que vence al mundo también inevitablemente debe ser probada. ¿Cómo es probada la fe? Cuando el jefe te dice que te van a aumentar el sueldo, me llamas por teléfono: pastor, mire, tengo una fe tan poderosa que el jefe me acaba de comunicar que me aumentó el sueldo el triple. Así que aquí está hablando con un superhéroe de la fe, pastor. Llámame de la misma forma si te dicen que no vas a tener trabajo, a ver, por un año. Llámame ahí por teléfono y me dices: pastor, no me vas a llamar así, ¿cierto? Me vas a llamar confundido, preocupado. Bueno, ahí es donde comienza a operar esta clase de fe. No en las circunstancias favorables, sino en las desfavorables. Mira, esto lo estudiaron con el hermano Jonathan. 1 de Pedro, recordemos esta linda porción. 1 de Pedro 1, del 6 al 9, dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos, no en una prueba. Atención con lo que dice el apóstol Pedro aquí, hablándole a creyentes perseguidos. No es una prueba, sino diversas pruebas. Pastor, ¿por qué estoy viviendo una etapa en mi vida donde todo está mal, donde una tras otra? ¿Qué dice el texto? ¿Te queda claro ahora? ¿Por qué, pastor? Ayer supe esto, me pasó esto hoy día, mañana otro problema. ¿Cuándo se acaba esto, pastor? Diversas pruebas. Dios te va a hacer pasar por diversas pruebas.
Qué lindo sería que solo fuera de a una nomás, ¿verdad? Señor, una nomás este año 2022. Pero por favor, guárdate la otra prueba, Señor, por favor, para el 2025. Muchas veces pasan 3, 4 situaciones en tu vida en el mismo mes. ¿Qué dice el texto? Diversas pruebas. No siempre es de a una. Hay ocasiones donde vamos a vivir diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, el propósito de esto, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Te pongo en esta escena rápidamente. ¿Cómo te sentirías si el Señor Jesucristo, cuando entremos en gloria, te diga, ven para acá, Jorge, ven para acá, qué sé yo, cualquier nombre, y te diga, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, con tus desánimos, con tu confusión, con tu falta de fuerza, fuiste fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cómo te sentirías si Él te dice eso? Es lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí. Qué potente, ¿no? No va a ser Abraham que te diga eso. No va a ser Moisés que te diga eso. El mismo Señor Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, porque somos más que vencedores, que es la salvación de vuestras almas. ¿Por qué? Porque Pablo nos ha venido diciendo que ya nos glorificó. La salvación está garantizada para los genuinos creyentes. El creyente va a sufrir, y va a sufrir de varias maneras. Aún escucha esto, cuando sea por tus propios pecados. No peques, pero si pecas vas a sufrir. Y aún en aquello Dios te puede enseñar. Comenta John MacArthur, él dice esto, aun cuando sufrimos debido a nuestra propia pecaminosidad o infidelidad, nuestro Señor en su gracia nos hará salir invictos y con un entendimiento más profundo de nuestra propia falta de justicia y de su perfecta justicia, de nuestra falta de fidelidad y de su fidelidad paciente, de nuestra propia debilidad y de su poder insuperable. Fin de la cita. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Como leía el hermano Jonathan en el principio, 1 Corintios 15, 57, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. ¿En quién? O por medio de aquel. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a Romanos nuevamente, versículo 38. Una y otra vez he dicho, con todo lo que Pablo ha dicho ya era suficiente, hermanos, para nuestra edificación, pero Pablo sigue dando más y más argumentos de esta seguridad eterna del creyente. Versículo 38, por lo cual estoy seguro de que, y aquí Pablo señala ahora 10 cosas más. Pero ¿qué es lo glorioso de esto? ¿Cómo inicia Pablo? Por lo cual estoy tan confundido, iglesia en Roma, porque no sé si voy a salir victorioso al final. ¿Pablo dice eso? Por lo cual estoy tan inestable, hermanos, en Roma, que no sabemos si al final vamos a ser salvos. ¿Qué dice Pablo? Por lo cual estoy seguro. Es importante analizar esa pequeña expresión. Estoy seguro. Pito en el griego. Estoy plenamente convencido. Estoy persuadido de la veracidad o validez de esto. Estoy con una certeza firme, inamovible. ¿Están entendiendo por qué titulamos a esta porción
la eterna seguridad del creyente? Principalmente por esta conclusión, porque Pablo dice, por lo cual, está concluyendo toda la porción anterior y está estableciendo una seguridad que no está en él, porque ese estoy está en pasivo. ¿Qué significa eso? Que no es una seguridad que nace en él, no es una seguridad inherente a Pablo, es una seguridad que Dios se la comunica. Esa certeza viene del cielo y viene del Dios eterno, que en la eternidad me conoció. Por eso, la eterna seguridad del creyente. Una interrogante muy relevante a la luz de todo lo anterior. Ahora, una pregunta. El apóstol Pablo escribió esto en el año 57. En el año 58, a lo mejor Pablo débil. 59 ya le quedaba así de fuerza. Año 60, 63, cuando supo de la persecución. 66, 67, antes de ser expuesto. Segundos antes, minutos antes. 10 años después de Romanos. Preguntémosle a Pablo, a ver, ¿qué pensaba de esa seguridad que tenía 10 años antes cuando escribió Romanos? En 2 Timoteo, vamos allí por favor, 2 Timoteo 1:12, para preguntarle al mismo Pablo si esa seguridad había menguado un poco. ¿Era normal que menguara humanamente hablando? Sí, ¿verdad? Porque por todo lo que Pablo vivió, su fe, humanamente hablando, era como para ser debilitada totalmente. Sin embargo, veamos a este hombre de Dios al final de su vida, antes de ser decapitado, lo que él dijo. 2 Timoteo 1:12, por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y qué dice ahora. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, aunque el día de mañana, muy pronto, me van a cortar la cabeza. ¿Te gustaría tener esta fe de Pablo? ¿Te gustaría tener esta certeza, esta seguridad de Pablo? Pastor, ¿qué tengo que hacer para tener esa certeza de Pablo? Sométete a lo que él mismo te ha enseñado. Algún día voy a explicar eso. Vamos a la lista de Pablo, Romanos 8. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida. Son los dos estados de la experiencia humana, ¿verdad? No hay más que eso. Es decir, o estás vivo o estás muerto. Pablo presenta la muerte como un enemigo, pero por muy enemigo que sea, no nos puede separar del amor de Cristo. Porque Dios ha quitado el aguijón de la muerte y ha cambiado su resultado de derrota en victoria. ¿Qué es lo peor que podamos vivir como creyentes? ¿Qué es lo peor que el mundo podría hacernos? Quitarnos la vida. Ni siquiera eso, Pablo dice, nos puede separar del amor de Dios. Ni la vida. Con todo lo que vas a experimentar en la vida. Confusión, problemas, aflicción, como decía anteriormente, tribulación, angustia, persecución. Todos los matices de la vida, Pablo dice, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida nos podrá separar del amor de Dios. Sigue hablando, dice, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Aquí Pablo apela a toda la creación angelical, ni siquiera ellos, hermanos. Los ángeles son poderosos, ni siquiera ellos, hipotéticamente, ni siquiera los ángeles buenos podrían separarnos del amor de Dios. Potestades, principados, ni siquiera el mismo diablo
los demonios, los ángeles caídos, no pueden separarnos del amor de Cristo. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo presente, lo del hoy, ni lo de mañana. Si yo te preguntara ahora, ¿qué estás viviendo en el hoy? Pastor, me podría decir alguien, usted no sabe lo que estoy viviendo. Tengo un conflicto con un hijo, tengo enfermo a mi mamá, tengo esta tragedia en mi casa, tengo este problema, yo mismo estoy enfermo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que tú estés pasando en el presente, no importa lo que tú me digas, nada de eso te puede separar de su amor, ni lo porvenir. Tú y yo no sabemos lo que Dios nos tiene preparado el día de mañana. No sabemos los detalles. No tengo idea qué voy a vivir el 2023, ni siquiera mañana, ni siquiera lo porvenir. Sea lo que sea que vas a vivir, tiene el potencial de separarte de su amor. Él dijo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. No solo de tu cronología de vida, sino de toda la eternidad. ¿Qué sigue diciendo el 39? Ni lo alto, ni lo profundo. Ni lo alto es un término que se refiere o se refería a una estrella en el vértice de su órbita, lo más alto. Y lo profundo aquí es lo contrario, una estrella en el punto más bajo de su órbita. Es decir, ninguna cosa que se encuentre en el mismo cielo, por más alto que sea o más bajo que sea, no nos puede separar del amor de Dios. Pero pastor, ¿y si hay algo más alto que Dios? No, no hay algo más alto que Dios, porque la misma Biblia le llama a Dios el Altísimo. Nada en el universo. Por otro lado, miren ustedes en Job, por favor, algo interesante. Job capítulo 11, para verlo desde otra perspectiva también esta expresión, ni lo alto ni lo profundo. En Job 11, versículos 7 y 8, esto lo pregunta uno de los amigos de Job, Sofar Naamatita. Él preguntó en el verso 7 de Job 11, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Cuál es la pregunta? A ver, ¿cuál es la respuesta? ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? No. Segunda pregunta, ¿llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? No. Y note lo que dice ahora este hombre. Es más alta que los cielos. ¿Qué es más alta que los cielos? La perfección del Todopoderoso. ¿Qué harás? ¿Qué harás ante esa perfección? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Escuchen, hermanos, ni siquiera aquellas cosas que no conocemos y que no logramos comprender con nuestra mente finita, ni siquiera aquellas cosas te pueden separar del amor de Dios. Es decir, lo que tú logres imaginar, lo que no comprendas, lo que no logres entender, nada te puede separar del amor de Dios. Por eso Pablo continúa diciendo en Romanos 8, ni ninguna otra cosa creada. Me imagino a Pablo diciendo, a ver, ¿qué más le puedo decir a estos creyentes? A ver, voy a pensar. A ver, ya le he dicho la muerte, la vida, la angustia, la presión. A ver, ¿qué más? Ya, le voy a decir esto mejor. ¿Hay otra cosa creada? No, ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Ninguna otra cosa creada. Lo pregunté esto en el funeral. Te doy permiso 10 segundos para que imagines algo que podría separarte del amor de Cristo. Yo sé, algún hermano pensó, ¿y el pecado, pastor? El pecado no lo creó Dios, por si acaso. Por tanto, fuera de la clasificación. Pero pensemos el pecado. ¿Por qué el pecado no me puede separar del amor de Cristo? Porque ese pecado fue pagado por Él en la cruz y yo estaba en Él. Yo morí con Él y fui resucitado con Él en victoria.
Y la condenación tampoco, porque mi condenación la llevó él en la cruz y yo estaba con él, Romanos 6 del 4 al 5. Ah, entonces no hay nada. No, pues eso es lo que está diciendo Pablo. Ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. No, no hay ninguna cosa. Porque el que no puede ser creado, el Creador, es el que te ha amado para glorificarte por los siglos de los siglos para la gloria de su nombre. Si hay algo creado, es inferior a su Creador, ¿no? Si no hay nada creado inferior que te pueda separar de Él, entonces nada te podrá separar de Él, porque el mismo Creador, por excelencia el Altísimo, te ha declarado justo, te conoció de antemano, te predestinó, etcétera, etcétera, etcétera. Y el punto de Pablo es que te amó y nadie te podrá separar de su amor, ni siquiera tú mismo. Alguien me podría decir, pastor, y si yo me quiero separar de Él, ¿es que querrás separarte de Él? ¿Cómo es posible que un creyente genuino me va a decir en algún momento, yo, pastor, me voy a querer separar de Él? No, yo me quiero aferrar cada vez más a Él todos los días. ¿No es acaso tu misma intención o tu misma disposición? Debiera ser, ¿no? Ni siquiera tu constante lucha con algún pecado te podrá separar de Él. Te digo más, incluso ese lamento por tu pecado, ese lloro por tu orgullo, ese gemir por no poder ser más santo, permíteme hacerte esta pregunta. ¿Has llorado alguna vez por ese pecado que no logra vencer? No, pastor, a mí me da lo mismo. Cuidado. Un creyente que ama al Señor tiene una lucha con el pecado, cualquiera que sea. Y hay momentos donde gemimos a Él. ¿Por qué, Señor, lucho con este pecado? Perdóname una y otra vez. Ni siquiera esa lucha me puede separar de ese amor que Dios me tiene. Nada ni nadie puede anular o bloquear su amor hacia nosotros. Ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El capítulo 8 inicia con ninguna condenación de su ira y culmina con ninguna separación de su amor. El amor de Dios es algo que se repite en los textos leídos. Por ejemplo, del 31 al 34 vemos el amor de Dios. Del 35 al 39 vemos el amor de Cristo por nosotros. Y en Romanos 5:5 vimos el amor del Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones. El Dios Trino involucrado activamente en su amor indescriptible por todos nosotros, sus hijos, aunque nos quiten la vida, somos amados eternamente por el Dios Trino. El amor del Padre, el amor del Hijo, el amor del Espíritu Santo por un creyente va más allá del cementerio. Porque ni la muerte nos puede separar de Él. Esta unión es inseparable porque está decretada en el amor del Dios inmutable del universo. Está establecido por su amor hacia nosotros y no nuestro amor hacia Él. Esto, hermanos, esa pequeña preposición cambia tanto las cosas. Mira, yo lo he explicado esto, pero lo voy a volver a hacer porque hay gente nueva. El texto no dice que nada nos podrá separar del amor de Dios hacia nosotros. El texto no dice del amor mío hacia Él. No dice eso el texto. ¿Y por qué es un alivio para nosotros? Te lo voy a explicar después. Permíteme, por favor, Juan capítulo 15:9, recordar esto, es muy importante. Esta unión inseparable, esto lo que Dios ha hecho por nosotros en Romanos 8, está decretada en el amor de Dios
inmutable del universo. Está establecido por su amor hacia nosotros y no nuestro amor hacia Él, aunque lo amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. ¿Qué dice Juan 15, 9? Y esto es impresionante, hermanos, por favor. ¿Qué dice Juan 15, 9? Como el Padre me ha amado, hermanos, escuchen por favor, degusten esta verdad, saboreen esta verdad. Aquí está hablando Jesucristo, Él, en primera persona. ¿Qué dice Él? Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. ¿Quién está diciendo esto? Cristo. Cristo dice esto: así como el Padre me ha amado a mí, así también yo, Jesucristo, los he amado a ustedes, discípulos. Escucha, querido hermano, Dios te ama a ti con la misma clase de amor que Dios ama a su Hijo Jesucristo. ¿Te bendice eso? No, me da lo mismo, pastor. Oye, si no te remueve lo más íntimo eso, el amor, la misma clase de amor del Padre por su Hijo, Dios me tiene a mí, miserable pecador. Eso no nos entra en la cabeza. De la misma forma en que el Padre ama eternamente a su Hijo, me amó eternamente a mí. ¿Recuerdan el glorioso Jeremías 31:3? Con amor eterno te he amado y te he prolongado mi misericordia. Y mira lo que dice Juan 13, retrocedamos ahí 2 capítulos. Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, ¿qué dice ahora? Bendita última frase. Los amó hasta que Pedro lo negó. Perdón, no dice eso el texto. Los amó hasta que los discípulos se arrancaron cuando fue crucificado Cristo en la cruz. ¿Dice eso el texto? ¿Qué dice? Los amó hasta el fin. ¿Qué dice Romanos 8:39? Nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Te voy a explicar, hermano, por qué dice eso Romanos y no dice que es por tu amor a Él. Escúchame con mucha atención, por favor, querido hermano. Me voy a pasar un par de minutos, por favor, si me perdonan. Solo unos minutos. Escucha con atención. Si el texto dijera que nada nos podrá separar del amor tuyo hacia Él, y si la salvación que ha venido describiendo Pablo en Romanos 8 dependiera de tu amor hacia Él, tenlo por seguro que la perderías la salvación. Y nadie podría poblar el cielo. Nuestra seguridad no está en nosotros de mi amor hacia Él, sino en su amor hacia mí. Su amor principalmente, expresión de su gracia, de su misericordia, su bondad, etcétera, etcétera. Entonces, si la salvación dependiera de tu amor hacia Él, entonces te perderías. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros ama a Dios de manera perfecta siempre. Tú no lo amas de manera perfecta a Él siempre. ¿Y qué demanda Dios para poder conservar la salvación si fuera humanamente? Cualquiera que ofendiera en un punto la ley de Dios se hace culpable de todos. Hay veces en que ni siquiera quieres venir a la iglesia. ¿Amas perfectamente a Dios siempre? No. Entonces la salvación no depende de tu amor hacia Él, sino de su amor de Él hacia ti. Y eso es lo que es irrompible. Eso es lo que es indestructible. Es lo que el texto está diciendo.
Ese amor no lo puedo comprender. Y te voy a dar un solo texto para que entienda lo que te digo, que no puedo comprender. Oseas capítulo 3, por favor. Después de Daniel. Daniel, Oseas. ¿Qué dice Oseas capítulo 3? Lo siguiente. Para que entiendan, hermanos, cómo es este amor de Dios. Dios me ama a pesar de mí mismo. Aprende de esa frase. Que todos ustedes la puedan decir. Dios me ama de tal manera que me ama a pesar de mí mismo. Y mira este gran pasaje, Oseas 3, versículo 1. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer. Le dice a Oseas esto, ve, ama a una mujer de su compañero, amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. A ver, Oseas, ven para acá. Quiero ilustrar mi amor por Israel a través de tu accionar. Ve y ama a una mujer que te ha engañado y que te ha sido infiel. Ámala. Señor, pero es adúltera. Ámala. Pero me ha engañado. Ámala. Pero me ha sido infiel. Ámala. Porque eso ilustra mi amor inquebrantable por mi pueblo Israel, rebelde, adúltero, idólatra. Ese es el amor de Dios para mi vida y ese es el amor de Dios para tu vida. ¿Entiendes el punto ahora? Él te ama a pesar de ti mismo, a pesar de tus pecados. Este decreto está sellado, está garantizado por el pegamento inquebrantable, indisoluble del amor de Cristo por ti y por mí. No importa lo que vivamos en esta vida. Pastor, ya ahí está la mente otra vez, rápida. Pastor, pero ¿y si me porto mal? Si empiezo a pecar, Él en su amor te va a disciplinar y te va a castigar para volverte a su camino, para volver y que tú entiendas de que Él te quiere santificar cada día. Porque eres su hijo, te conoció de antemano, te predestinó. Con esto termino. Últimos dos pasajes. Les pedí permiso para demorar unos minutos. Permítanme estos dos últimos pasajes. Y antes de que busquen estos pasajes, o búsquenlo inmediatamente. Hebreos 10, Jeremías 32, simultáneamente. Hebreos 10 y Jeremías 32. Pastor, ok, me quedó clarísimo que nada nos puede apartar del amor de Dios, etcétera, etcétera. Pero perdóneme mi porfía. ¿Qué pasa si alguien retrocede y se pierde? Permítame esa suposición. Bueno, te doy permiso para explicarte lo último. ¿Qué pasa, pastor, entonces si alguien se retrocede y pierde? Hebreos 10 y después Jeremías 32. ¿Qué dice Hebreos 10? 38 al 39. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, ve, pastor, que está la posibilidad, no agradará a mi alma. 39, la clave del anterior. Pero nosotros, ¿quiénes son los nosotros? Los verdaderos creyentes no somos de los que retroceden para salvación, para perdición, perdón, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Te quedó claro? No hay suposición alguna de que te puedas retroceder y perder, porque no somos de aquellos, porque a los que antes conoció, ¿para qué les voy a repetir todo el texto? Jeremías 32, pues si no te fue suficiente Hebreos 10, Jeremías 32 con respecto al pueblo de Israel, 32:40, ¿qué dice?
y haré con ellos pacto hasta que pequen. Perdón, no dice eso, ¿cierto? Haré pacto eterno que no me volveré atrás, que no me volveré atrás. Esto lo dice el Dios que no cambia. No me volveré atrás de hacerles bien. Ese es tu Dios. No me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Porque ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Nada ni nadie. No somos de los que retrocedemos, sino de los que preservan su alma hasta el fin. ¿Por qué? Porque hay un Dios que los está sosteniendo con su mano amorosa. Una vez puse este ejemplo. Si tú tienes un hijo de 5 años, 3 años, y tienes que cruzar una avenida, una carretera donde pasan y pasan vehículos por allí, ¿tú dejarías que tu niño te tome la mano? ¿Por qué? Porque el niño, por ser niño, no tiene conciencia del peligro, por tanto tu niño te va a soltar fácilmente la mano en cualquier momento y un vehículo lo va a atropellar. ¿Qué haces tú? Tú le tomas la mano con firmeza a tu niño. Eres tú el que le tomó la mano para seguridad de ese niño. ¿Qué quiero decir con esto? Estoy ilustrando Romanos 8 con ese ejemplo. Cuando Dios te salvó, ¿sabes lo que Él hizo? Sacó su mano de amor y Él te tomó la mano a ti. ¿Sabes por qué Él no dejó que la salvación dependiera que tú le tomaras la mano a Él? ¿Cuántas veces te soltarías al día? A cada rato. Por tanto, Él te toma la mano a ti y Él te lleva. Ahora, la otra mano que tienes, también tienes que aferrarte a Él. Pero ¿cuál es? Porque hay una responsabilidad humana en la salvación, ¿verdad? Pero la otra mano, ¿cuál es el problema de la otra mano? Que no está tomada por Dios porque Él ya me tomó fuertemente en su mano. El problema con la otra mano que tenemos es que un día, sí Señor, me aferro a ti, pero al otro día me suelto de Él. Pero como Él me tiene tomado de su mano, no me permite ir más allá de donde Él quiere que vaya. Porque la Biblia dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado. ¿Por qué? Porque Jehová sostiene su mano. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Entiendes por qué ahora? Porque Él te tiene tomado de tu mano. Y qué glorioso es pensar en eso. Ocupa la otra mano para aferrarte todos los días a Él. Y si te sueltas, ya sabes, acude a aquel en arrepentimiento y fe que te tiene tomado por gracia, porque su amor jamás será destruido. Tomen su Biblia, Romanos 8, leemos toda la porción y terminamos orando. No puedo dejar de terminar de leer esta porción todos juntos, a viva voz, en un coro, para terminar orando. Romanos 8:31, todos en voz alta, respetando los signos de interrogación, puntos, comas. Romanos 8:31, todos a viva voz leamos. 1, 2, 3. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica.
¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre bendito, gracias te damos por estas bendiciones tan grandes, Señor, que nos das en tu palabra. Somos agradecidos porque tu gloriosa salvación depende de ti, Señor. Tú nos tienes tomados de tu mano. Tú eres el que nos ha mostrado su amor inquebrantable. Y aunque muchas veces nosotros, Señor, podamos separarnos de ti o queramos, Señor, desviarnos del camino, tu amor también, Señor, nos lleva a ser disciplinados por ti y castigados por ti si fuera necesario, porque tú nos quieres santificar en tu amor para que podamos llevar fruto apacible de justicia, como dice Hebreos 12. Qué glorioso capítulo hemos terminado, Señor. No hay condenación para nosotros. Hemos pasado de muerte a vida. Tu Espíritu Santo nos guía. Tu Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Somos herederos tuyos y coherederos con Cristo. Tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros, por el cual clamamos, Abba, Padre. Nos guía en nuestra oración porque no sabemos pedir como conviene. Nos conociste de antemano, nos predestinaste, nos llamaste, nos justificaste. Nos glorificaste, Señor. ¿Qué pues diremos a estas cosas? Gracias, Señor, porque tú nos justificaste. Nadie nos puede condenar porque tú nos declaraste justos sin culpa del pecado. No hay nada en esta vida que nos pueda separar del amor tuyo hacia nosotros, que es el amor de Dios en Cristo Jesús. A ti la gloria, Señor, y te agradecemos nuevamente por haber terminado este nuevo capítulo 8 de Romanos. A ti la gloria en Cristo Jesús. Amén.